Bueno, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos los amigos, hermanos que tengan la oportunidad de compartir aquí con nosotros, de darse cita para poder participar de un tema que vamos a estar compartiendo en esta noche. Mi nombre es José Galíndez y estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Fort Worth, Texas. Así que un cordial saludo a todos los que tengan la oportunidad de poderse conectar y de compartir este contenido. Le doy gracias a los que se han suscrito al canal también. Le invito al que todavía no ha tenido la oportunidad de darse el chance de suscribirse y examinar nuestro contenido para beneficio, ¿no?, de lo que podemos compartir según vamos aprendiendo poco a poco, y que sea de edificación y construcción en la vida espiritual y en la sociedad también. Así que espero que disfruten lo que vamos a estar compartiendo hoy. Vamos a estar hablando acerca de un poquito entre varias cosas, y nos vamos a vamos a enfocarnos como objetivo en lo que se trata del reino de Dios. Sabemos que en este tiempo, en la actualidad del cristianismo moderno de hoy en día, desde hace años y décadas, ha venido socavando un movimiento que se ha infiltrado, se ha introducido o lo han introducido al cristianismo, algo que nunca la iglesia lo creyó desde el primer siglo, basándonos en los cristianos que salieron de aquella gran tribulación y escaparon a pela cuando se derramó el juicio de Dios en el siglo I, en el año 70 después de Cristo, cumpliéndose todo aquello dicho por los profetas y también las palabras de Jesús, donde confirmaba todo lo que los profetas habían dicho según el Evangelio de Lucas, capítulo 21, del 20 al 22, terminando con todo lo que estaba escrito. Y lo que estaba escrito era relacionado a lo que los profetas dejaron, donde predijo la destrucción del templo y la ciudad y el día grande de Dios, donde la venida del Hijo del Hombre traería un juicio a aquel pueblo que había violado el antiguo pacto. Así que aquellos creyentes que empezaron a ser parte del nuevo pacto, según el evangelio que fue anunciado, los que lograron escapar y siguieron creciendo en aumento, escapando de aquel juicio, pues nunca creyó en la novedad que se ha hecho popular, tras que desde hace mucho tiempo la han estado introduciendo. Se ha hecho popular desde el siglo XIX hacia adelante, hasta el día de hoy. Así que es muy importante, ¿no?, que esto que vamos a compartir se pueda considerar, especialmente haciendo un llamado a los pastores a que sean responsables de sus congregaciones y de las almas que son de Dios y que no son de ellos, para que puedan adoctrinarlos correctamente y enseñarles verdaderamente lo que es la doctrina de la salvación, para que la fe del cristiano, la fe del creyente de hoy en día no sea una fe inconstante. Así que hacemos un llamado a todo aquel pueblo de Dios que se dice ser cristiano y que es responsable con la palabra de Dios y la enseñanza, a que enseñen correctamente las escrituras con honestidad y no estén torciendo las escrituras, no estén inventándole al texto bíblico y venir con especulaciones y poniéndole pajaritos preñados y gusarañas donde no las hay al texto bíblico, haciendo una mala exégesis, lo que se conoce como una eisegesis, para torcer las escrituras y venirle a imponer al texto bíblico lo que la escritura no enseña. Especulaciones, lo que aquel me dijo, lo que vi de aquel, lo que dijo mi predicador favorito, lo que dijo fulano de tal, no, que mira, llamé a la vecina de la esquina, le pregunté y ella, aún sin ser cristiana, me dijo esto y vamos a enseñarle esto a la congregación.
Eso se llama ser irresponsable. Aquellos que dicen que Dios los llamó. Porque últimamente yo no sé qué está sucediendo, que se ha hecho un modernismo. Eso de últimamente que Dios y que anda llamando a gente en el oído, y que esto y lo otro. Entonces cuando vienen y dicen que fue que Dios los llamó y los escuchamos diciendo la cifra de disparates que los encontramos enseñando hoy en día en sus congregaciones, tenemos que hacernos unas preguntas y examinarlos por las Escrituras, a ver si verdaderamente fue que Dios los llamó o si se llamaron ellos mismos y quieren aparentar o aspirar a decir que fue un llamado de Dios. Porque el que es verdaderamente llamado por Dios se le nota. Tenemos pseudo pastores, pseudo evangelistas que dicen que Dios los llamó a evangelizar y lo que hacen es gritando con bocinas por cuanta esquina hay, diciendo supuestamente según ellos profecías, anunciando juicio por cuanta esquina, que les gusta que le predigan el futuro y un montón de cosas, y después dicen que eso es revelación de Dios, que eso se lo reveló el Espíritu Santo, que Dios le habló, que Dios le mostró. Entonces cuando venimos y chequeamos, son profecías que utilizan del Antiguo Testamento, que el verdadero profeta de Dios utilizó en un momento dado para anunciar un juicio contra una nación que estaba cometiendo un sinnúmero, una serie de pecados y crímenes y violaciones a los estatutos, a los mandamientos de Dios, y ellos vienen y lo utilizan, lo catapultan para tirarle esa carga encima a la humanidad de hoy que no tenía que ver nada con eso. Y dicen que Dios le habló. Pero tal profeta, si lo que dijo no se cumplió, la palabra enseña y dice que no tengamos temor de él. Así que hay que tener mucho cuidado con eso para empezar. Ahora, a lo que vamos a hablar en respecto al reino de Dios en esta noche, tiene que ver con un germen, un parásito que han infiltrado como una falsa doctrina que está vinculada a ciertas herejías, a un espíritu de error, a apostasía, y está entrelazada con un montón de cosas que está corrompiendo y destruyendo al cuerpo de Cristo. Mientras una minoría estamos haciendo el trabajo para exponer todas estas cosas a la luz pública, para que muchos pastores se den cuenta de lo que está aconteciendo verdaderamente en el mundo. Porque andamos por ahí viendo estos fanáticos de ciertas manifestaciones que se alcanzan a ver a la luz de las noticias, de los periódicos, y que guerras aquí, guerras allá, que si el virus, que esto y lo otro, que si pronto las vacunas. El mundo está dando un giro muy rápido en respecto a muchísimas cosas que se están manifestando y van desarrollándose muy rápido. Y vamos a ver de dónde está saliendo todo esto, porque nada surge de la nada. Nada surge de la nada. Así que aguántese y espérese, porque vamos a estar aquí compartiendo unos datos que son muy importantes para que lo puedan tomar en consideración, especialmente aquellos pastores que tienen una grey como responsabilidad para presentársela a Dios en santidad, enseñándole la sana doctrina y enseñándole las Escrituras con honestidad para poder llevarlos y guiarlos a Cristo, con una gran responsabilidad delante de Dios primeramente. Otra cosa es que también
vamos a estar compartiendo en respecto a esto. No digo que todos los pastores están mal. Hay pastores que se guardan para Dios y han dedicado su vida esforzándose para enseñar la palabra correctamente y le han dedicado años a los estudios, a la preparación y a la formación para cuando se paran delante de un púlpito traerle al pueblo la palabra, la revelación del conocimiento de la palabra de Dios de una forma que edifique al pueblo y que corrija el pecado que se está moviendo dentro del pueblo. Así que espero que se gocen con lo que vamos a estar compartiendo. Primeramente quiero hacer la presentación nuevamente. El último live que hice, estuve hablando de la Tierra Santa. Esto que vamos a estar hablando acerca de ese reino de Dios, ese reino de Dios que a muchos de los cristianos le han introducido desde hace años y décadas con esto del sionismo cristiano y esta relación con el Estado moderno de Israel y el dispensacionalismo y estos lentes o estos sistemas hermenéuticos de interpretación literal o gramático histórico literal, donde llevan al creyente a hacer una lectura literal del texto bíblico y lo llevan a un enfoque terrenal y carnal y al culto a la carne, apuntando a lo que en el 1948 nació por medio de las uniones europeas, conocido como el Estado moderno de Israel, acompañado de una religión conocida como el sionismo, lo que muchos le conocen como el renfanismo, por la estrella pagana de Renfán o el dios Moloch, que utiliza como insignia en su bandera, ha traído graves consecuencias y, como dije, nada surge de la nada, todo tiene su raíz. Esto que han introducido ha sido un peligro para el cristianismo y para la fe del creyente que compone el cuerpo de Cristo. Vamos a hacer introducción a lo que se trata, esto que han infiltrado, y quiero darle gracias a Dios primeramente y darle gracias a Dios por nuestro pastor, el pastor Gilberto Miguel Rufat, que hizo un excelente trabajo con este libro para el 2025, un libro que salió en el 1932, el cual fue presentado a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Este libro que les voy a enseñar se conoce como la Utopía Judía de Michael Heger, de Michael Heger. Este libro se escribió en la prensa de Lord Baltimore en Maryland, Estados Unidos, a la Universidad Hebrea de Jerusalén en el 1932. No sé si por aquí se puede ver bien. Y de tantas personas que tienen tantos títulos y tantas credenciales, nuestro pastor tuvo el compromiso de poder interpretar el libro y hacer el copyright, ya que en un límite de algunos 28 años nadie puede hacer este trabajo hasta que el libro se pone como hasta que se puede poner y logra pasar a lo que es el dominio público, para que entonces, si dentro de ese lapso de tiempo nadie ha hecho un trabajo con el libro,
la persona lo pueda hacer. Y déjenme decirle una cosa, ese trabajo, llamo que hizo un trabajo excelente por la razón de que no todo el mundo va a poder sacar tiempo para poder interpretar y descodificar todas las palabras que se encontraban tanto escritas en hebreo como en griego y poderlas traducir al español y poder proveer el libro en español para que todo el mundo tenga conocimiento de lo que se trata ese libro. Le damos gracias a Dios por eso. Aquí vamos a presentar este libro y vamos a ir también a la Escritura, porque también vamos a citar la Escritura, pero vamos a compartir cuál es el plan que nadie quiere que la iglesia sepa. El plan que hay en las ciencias ocultas o en este mundo oscuro que anda tratando de tirar una nube de humo, una ceguera al mundo entero, trayendo engaño, distorsionando las escrituras, manipulándolas y haciendo una ensalada de papas con los textos bíblicos. Y mucha de la iglesia de hoy en día, incluyendo lo que es el pentecostalismo, grupos carismáticos, movimientos apostólicos y proféticos y otros movimientos más, adoptaron todas estas falsas enseñanzas, incluyendo enseñanzas como la de Scofield, Darby, otros sinnúmero de enseñanzas más, o las raíces hebreas, lo cual ha sido una nube de humo a una gran parte del sector evangélico, y hoy en día están trayendo una mala enseñanza al creyente, lo que se conoce o el cristianismo moderno de hoy. Así que vamos a compartir esto rápidamente y vamos a ir también a la Escritura, porque vamos a dar a conocer esto para que en aquel día nadie tenga excusa. Así que en la página 102 del libro de la utopía judía, el que no conoce lo que es utopía, significa ceguera, la ceguera judía. Cuando una persona está ciego o está sesgado, lo lleva a hacer cosas que no, o está ignorante o bajo ignorancia, o promueve cosas sin examinarlas bajo esa conciencia cauterizada o una influencia que lo lleva a ver cosas que son mentiras como si fueran una verdad. Pero cuando se trata de un plan mundial, cuando se trata de algo oculto, un plan que está trabajándose en oculto desde muchísimo tiempo, antes que estas doctrinas falsas salieran a la luz y se introdujeran en el evangelicalismo del cristianismo moderno, desde aproximadamente el siglo XIX en adelante hasta hoy, hasta el siglo XXI. Estamos ya en el 2026 y todavía la mayoría de un sector evangélico cristiano no despierta de la maldita ceguera en la que se encuentra. Y hay que reaccionar y tomar cartas en el asunto. Mientras otros están allá predicando por las esquinas, que si promoviendo un despertar de yo no sé qué, porque a todo el mundo le da sueño y se tiene que despertar en las mañanas. Y lo mejor para despertarse es un café negro, calientito, con azúcar morena. Pero yo no sé a qué ellos le llaman despertar, porque cuando uno ve lo que ellos andan anunciando, no tiene que ver nada con la Escritura que de verdad lleva a la persona a despertar, a abrir sus ojos espirituales y a conocer la realidad de lo que está pasando.
Más bien lo que hablan lo hacen a la luz del periódico y de las noticias. Y de estos sensacionalistas que están en las redes sociales, enseñando cuánta payasada hay, y con sus alertas y sus megas alertas, y que esto y aquello, y usan el Cristo viene para tratar de captarte la atención, pero detrás te empujan por ojo, boca y nariz una mentira y una falacia. Y de esto es que hay que cuidar a nuestros hermanos. Lamentablemente somos una minoría. Yo no estoy todos los días en las redes sociales haciendo videos, y no critico al que lo haga. Al revés, le doy gracias a Dios que hay muchos más, aunque somos una minoría, haciendo un trabajo excelente para tratar de hacer despertar o reaccionar a las personas. Y el que quiera continuar también haciendo este trabajo, bienvenidos también al cuerpo de Cristo. Vamos a trabajar en unidad con hermanos, como hermanos en la fe. Porque Dios nos llamó a una sola fe, a un mismo propósito, en un mismo espíritu, en un solo cuerpo, en unidad, hacia un mismo Dios. No divididos unos por un lado, otros por otro, criticando las cosas de Dios, llamando herejes a los que están trayendo la sana doctrina y ese tira y jala que hay. Y esto no se va a acabar, siempre va a existir. Pero tiene que haber un despertar de conciencia, y a la larga va a haber una separación de los que son de Dios y los que no son de Dios. Es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, pero al final del día la cizaña será arrancada, atada en manojo y lanzada al fuego, porque el trigo será recogido en su propio granero. La página 102 del libro de la utopía judía tiene como titular el reino de Dios. El que no tiene el libro, lo invito a que lo consiga por Amazon o visite la página de nuestro pastor, el Dr. Rufat, y ahí va a encontrar toda la serie de libros de dispensacionalismo, el premilenarismo, lo que es el postmilenio, lo que es el preterismo parcial, lo que es el preterismo completo, lo que es todas las posturas que existen, lo que es la roca y el reino, lo que es la salvación, lo que es un sinnúmero de temas. Busque la página y usted se va a encontrar con muchísimo contenido y varios libros que le va a ayudar, y usted no va a necesitar más nada porque está saturado de contenido bíblico que va a edificar la vida de cualquiera. Así que continuamos, vamos a darle la lectura a este libro para conocer el plan de estas personas que tienen en el Medio Oriente mundialmente, o lo que se conoce como ese nuevo orden mundial, utilizando palabras y profecías que se le dieron al pueblo de Dios en un pasado ya cumplidas. Pero fíjese la estrategia de estas personas. Así que vamos a darle lectura a esto y usted mismo interprete por sí solo de lo que se trata, lo que se nos va a venir arriba a la iglesia. Mientras otros andan por allá distraídos, que si mega alerta, que si una guerra aquí, que mega alerta un virus acá, que mega alerta que allí, que se movió un carro para atrás y para adelante, que lanzaron un cohete, que no, que allá, que le pusieron un petardo en la goma a un carro. No. Mientras ellos andan en sus falacias con sus payaserías para promover y tener contenido que pueda mantenerle el bolsillo a ellos, y con un grupo de seguidores que creen igual que ellos, nosotros vamos a hablar aquí una información importante que sí le va a ser de beneficio a la iglesia.
Dice, ahora, esto fue enviado a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ahora, estamos en condiciones de analizar la concepción judía del reino de Dios. En contraste, entre el dogma cristiano y la doctrina judía del reino es evidente. La doctrina dogmática del reino en el Nuevo Testamento no es en absoluto una continuación de la esperanza profética. No se menciona en el Nuevo Testamento la gloria espiritual y material de Palestina en el día del cumplimiento. El reino del que habla Jesús, según el relato del Nuevo Testamento, es más místico, íntimo y personal. El Nuevo Testamento se ocupa principalmente no del reino terrenal. Si a usted le están enseñando, Dios bendiga a los que se están conectando por ahí. Espero que disfruten esto y tomen en consideración lo que vamos a compartir. Si a usted le están enseñando la esperanza de un reino terrenal aquí en la tierra, a usted le están mintiendo en la cara, lo están engañando. Se lo digo desde ahora. Más bien, lea las escrituras y verifique por la escritura que te están mintiendo en la cara. Te están engañando. Y si es su pastor lo está engañando. Si le está enseñando a usted que el reino de Dios va a ser terrenal aquí en la tierra. El reino del que habla Jesús, según el relato del Nuevo Testamento, es más místico, íntimo y personal. El Nuevo Testamento se ocupa principalmente no del reino terrenal, sino del reino celestial de Dios. ¿Cómo vamos a probar esto? Les dije que también vamos a ir a las Escrituras. Leemos así en Juan 18:36. Vamos a ir a las Escrituras. El que tenga una Biblia puede buscar su Biblia, y el que tenga por ahí algo donde anotar, un papelito, también anote. Aquí no estamos hablándole mentira a nadie, estamos compartiendo un trabajo, una presentación que se hizo con honestidad para que el pueblo de Dios pueda reaccionar de las cosas que están sucediendo en la actualidad. Y es necesario hablar de esto porque esto no se hizo de ayer. Esto llevan años que lo están haciendo. Vamos al libro de Juan 18:36. El Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. A ver qué fue lo que respondió Jesús cuando le preguntaron acerca del reino. A ver si es como lo que esta gente lo pintan, o cómo es que Dios se lo manifestó a ellos. Cómo es que Cristo se lo manifestó a ellos. Las palabras de Jesús. Ok. Cuando le preguntaron a Jesús acerca del reino, entonces lo estoy diciendo de consejo para aquellos que en sus congregaciones, su pastor, sus líderes y los pseudoevangelistas que evangelizan las almas en la calle ahí, les están enseñando acerca de un reino terrenal aquí en la tierra. Si a usted le están enseñando eso, a usted le están mintiendo en la cara y lo están agarrando de tonto y lo están engañando. Cuando a Jesucristo le preguntaron acerca del reino de Dios, miren lo que Jesucristo les respondió en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Cuando estaba frente a Pilato. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. ¿Cómo rayos que a usted le están enseñando que el reino de Dios va a ser aquí terrenal en un futuro? ¿Con qué se come eso? Así que tú eres rey. Perdón, brinqué. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo,
entonces mis servidores, en otra versión dicen mis ángeles, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿A quiénes? A los judíos, a los mismos que se inventaron esto que estamos leyendo. Aguántese y espérese. Mas ahora mi reino no es de aquí. Jesucristo se lo dejó muy claro a Pilato, una autoridad suicida de aquel entonces. Pilato entonces le dijo: ¿así que eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, no para establecer un reino en la tierra. Así que no se dejen engañar. Continuamos. A diferencia de los profetas, por lo tanto, Jesús pensó que el reino había comenzado realmente con él y sus discípulos. ¿Se acuerdan la parábola del árbol de la semilla de mostaza? Todo comenzaba. Lo que enseña la parábola es que todo comienza como algo pequeño. El reino de Dios ya había comenzado. Juan el Bautista, hasta donde fue la ley y los profetas, anunció que el reino de Dios había llegado a vosotros y empezó a hacer el llamado: arrepentidos y convertidos. Jesucristo, cuando habla de la parábola de la semilla de mostaza, compara el reino de Dios como una semilla que va creciendo y es de las más pequeñas de las hortalizas, pero cuando crece se convierte en el árbol más grande de ellas, de tal forma que aún las aves del cielo vienen y hacen nido en ellas. Porque hay gente hoy que enseñan que el reino de Dios va a ser terrenal en un futuro, o no creen que el reino de Dios todavía se manifestó desde la llegada de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, a la tierra. ¿Por qué no lo creen? Si la escritura es clara, o es que es lo que le están enseñando a usted que lo hace dudar y lo ha llevado a pensar de otra forma, en un establecimiento de un reino parcial que se va manifestando parcialmente, así unos días se deja ver y otros no. Así no funciona la cosa, según lo que el Señor está enseñando. El reino de nuestro Señor Jesucristo ya fue establecido y Él está reinando, y eso lo vamos a probar ahorita. Vamos a ir a Marcos 1:15, al Evangelio de Marcos 1:15. Voy a tocar solo unos varios pasajes bíblicos para que usted vea por dónde va picando la cosa, cómo esta gente tuerce las escrituras. Y así anda la mayoría del pueblo evangélico hoy en día. Y después vamos a continuar para terminar de darle lectura al resto de las cosas que quiero que usted sepa. Y el que no, lo puede ver de manera diferida más tarde. Vamos para Marcos 1:15. La perícopa del encabezado del contexto, dice: Jesús principia su ministerio. Cuando Jesucristo está empezando el ministerio, dice, esto pasó después que Juan había sido encarcelado. Marcos 1, versículo 15. Y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos
y creed en el Evangelio. Estas son las palabras de Jesucristo cuando fue a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, del reino de Dios. ¿Por qué estaba proclamando el Evangelio del reino? Porque el reino ya se había acercado y ya había comenzado a reinar, y comenzó a anunciarle que se arrepintieran y se convirtieran. Porque si el reino de Dios comenzó desde que Jesucristo inicia su ministerio, los dispensacionalistas, los sionistas cristianos y los renfanitas están esperando a que eso se cumpla a un tiempo futuro. Si las Escrituras nos dan testimonio a nosotros, esto va también para los nuevos testamentarios también. Nos da testimonio a nosotros que el reino ya había comenzado desde el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es eso que ahora va a ser para un tiempo futuro? Hay un problema grave que resolver en el pueblo, y eso es trabajo de los líderes, de aquellos que se hacen llamar pastores. Tienen que trabajar con este problema. Esto es un problema serio, y Dios los va a llamar a cuenta por lo que están haciendo y por el engaño que están introduciendo y promoviendo en las congregaciones, sin verificar si lo que predican y enseñan es cierto o no. Y después se dan puño en el pecho como Tarzán, diciendo que son de sana doctrina, que viven en santidad. Demuestren la santidad que ustedes viven, empezando por ustedes mismos. Porque en el Nuevo Testamento el reino de Dios y el reino de los cielos son prácticamente idénticos. Este dogma de un reino puramente espiritual, independiente del mundo material y terrenal, fue posteriormente expuesto con mayor profundidad por la sofisticada argumentación de Pablo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción. En Romanos 14:17 vamos a ver qué dice Pablo en respecto a esto. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. No es terrenal. La misma Escritura da testimonio que no es comida ni bebida. Aquí en la tierra, mientras nosotros estamos aquí en la tierra, comemos y bebemos. Pero en el reino de Dios no se trata de comida ni bebida. Sino de gozo, de paz, de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros, la iglesia, esperamos. Nosotros no esperamos un reino terrenal para comer y beber vino, como en los tiempos antiguos hacían. Yo creo que hay una muy mala interpretación que siguen repitiendo como emisoras repetitivas los líderes de hoy en día. Muchos, la mayoría, no todos. El reino de Dios, tal como lo ilustraron los profetas judíos, por otro lado, es una sociedad de naciones en la tierra.
que viven de acuerdo con normas éticas universales de auténtica justicia, rectitud y paz. El reino ideal es una idealización universal de las experiencias más importantes de Israel en el pasado. El gobernante davídico, reconocido universalmente, será la figura ética perfecta. Esto es el plan de lo que se está moviendo. El pueblo que constituirá la comunidad ideal al comienzo del futuro ideal es un remanente. El nuevo pueblo no será libre de pecado, pero será ennoblecido y purificado. El elevado estado moral y espiritual del linaje ideal se manifestará mediante el conocimiento universal de Dios. Ese conocimiento impregnará la vida del individuo, así como la relación entre los seres humanos, o el funcionamiento de la nueva sociedad del Estado universal. La paz, la justicia y la rectitud prevalecerán en todas partes. ¿Se dieron cuenta del torcimiento que le dieron a las Escrituras? Porque ellos mismos tienen sus propias profecías que nos las quieren poner encima a todos nosotros. Aguántese con esto. La paz, la justicia y la rectitud prevalecerán en todas partes. Jerusalén será un centro. Jerusalén, mira cómo vienen con esa sutileza. Y no te están hablando de Jerusalén, que se encuentra ahora Arabia, que es donde se encuentra, o lo que se conoce como Palestina. Estamos hablando de a lo que ellos le quieren llamar Jerusalén. Velen esto. Jerusalén será un centro de regocijo para el pueblo ideal. Todas las naciones fluirán a la casa de Dios en Jerusalén. Todas las naciones. ¿Usted se imagina a lo que quieren llevarnos a todos? A que vayamos allá como si aquello fuera la capital del mundo entero. Por eso hay que tener cuidado lo que se está introduciendo en las congregaciones, especialmente en el pentecostalismo, los grupos carismáticos, los movimientos estos independientes que se hacen llamar proféticos, apostólicos y otros nombres más por ahí, que están adoptando todo esto. Y ellos son los primeros apuntándose en la lista para estar enseñando esto para adelante, porque ellos se creen que ellos están apoyando allí a Israel con lo que hacen. Ese es el Israel de Dios, hermano. No se confunda. No se confunda. En el libro de Romanos, Pablo habla muy bien, claro y preciso, en respecto a quién es el Israel de Dios. El Israel de Dios es Cristo. Las promesas se le fueron dadas a Él. Y solamente los creyentes, compuestos de cualquier raza, etnia o nación o lenguaje, que estén en Cristo, son los únicos que pueden también participar de esas mismas promesas en Cristo. Fuera de Cristo nadie es heredero de ningún tipo de estas promesas. Y de esa única forma, nosotros en Cristo, injertados en Él, somos parte de ese olivo conocido como Israel. El Israel de Dios, Cristo, no un pueblo terrenal. Porque la religión del nuevo Israel, refiriéndose al del 1948, será la religión ideal. Será la religión ideal a la que todas las naciones se sentirán atraídas espontáneamente, como algo de la nada. Este libro fue hecho alrededor del 1932. No existía o no se había llamado todavía a la provincia de Roma, que es lo que se conoce
o lo que las uniones europeas le pusieron hoy a Israel en el 1948. Cuando este libro se hizo, todavía no existía eso, y se fue dando. O sea, que está interesante los cumplimientos y las connotaciones que este libro trae, porque esto da de muchas cosas de que hablar de lo que está sucediendo en el mundo, y por esto es necesario dar a conocer esto y presentarlo al que le interese. Al que no le quiera interesar, conmigo no hay problema. Yo solo cumplo con amonestar a los demás y compartirlo hacia adelante y proveerle la información para que también lo consiga. Porque la religión del nuevo Israel, refiriéndose al Israel del 1948, será la religión ideal que se practica allí, el sionismo, a la que todas las naciones se sentirán atraídas espontáneamente. Lo que los profetas anticiparon no se cumplió, según ellos. Los rabinos inconscientemente retomaron la idea del reino de Dios, donde los profetas la abandonaron, o mejor dicho, que ya Dios había hablado lo determinado por él, y ellos quieren utilizar justificar sus ideas con que ya no existen apóstoles ni profetas. Por eso ellos no creen en el Nuevo Testamento. Dicen que eso es un invento. No creen en el Nuevo Testamento. Incluso querían eliminarlo. ¿Por qué? Porque ellos querían darle continuidad a lo que ya Dios había dicho para poner un fundamento sobre fundamento. Y entonces hacer ver como una ceguera que fue que los profetas dejaron de hablar. Lucas 16 al 17 dice que hasta Juan el Bautista fueron la ley y los profetas. Ya no había necesidad de que más profetas siguieran hablando. Ya Dios había hablado lo que tenía que hablar. Pero esta gente sutilmente quieren impregnar que fue que ahora estos judíos rabínicos que tienen este plan y estas profecías que crearon ellos mismos, utilizando elementos de profecías del Antiguo Testamento, más sus propias perspectivas carnales, ¿sabes? Fue que los profetas ya abandonaron el profetizar, tú sabes. Ahora nosotros vamos a continuar lo que ellos no pudieron hacer, ¿sabes? Como ahora nosotros estamos aquí, nosotros también somos judíos y nosotros tenemos nuestros planes. Los líderes espirituales de Israel expandieron y desarrollaron ese glorioso sueño de un Estado universal ideal. El pueblo que construirá la comunidad ideal al comienzo de la era ideal será, en lugar de un remanente, todo el pueblo ideal de Israel. Usted sigue el patrón que trae esto. El nuevo pueblo será prácticamente libre de pecado. Las malas inclinaciones en el hombre debido a las nuevas condiciones serán eliminadas. Jerusalén se convertirá en la capital ideal del nuevo Estado universal, la capital del Israel universal. ¿Por qué usted cree que quieren hacer un trono, que quieren hacer un templo y quieren hacer supuestamente el trono de David? Porque allí se va a sentar un rey. A ellos no les importa si es judío o no, pero esto está dentro de estos planes. Así que no se sorprendan de muchos cambios que el mundo va a estar dando pronto. Y están dando así, se están dando así.
tan rápido que casi no los podemos ver, porque nos tienen entretenidos y distraídos con un escenario muy bien orquestado. Pero ellos saben quién va a ser el último que va a dar el toque en esa orquesta. El nuevo pueblo será prácticamente libre de pecado, las malas inclinaciones en el hombre debidas a las nuevas condiciones serán eliminadas, Jerusalén se convertirá en la capital ideal del nuevo Estado universal, Dios será reconocido universalmente como el Señor del amor, la paz, la justicia y la rectitud. Ellos tienen una oración que la citan 3 veces en la sinagoga. La oración es la siguiente: según, como dice el libro, esa oración que se recita 3 veces al día en la sinagoga, la voy a citar y te darás cuenta cómo el judaísmo rabínico sigue directamente los pasos de los profetas en cuanto a su ideología del reino de Dios en la tierra. La voy a citar, esta oración que ellos hacen 3 veces al día en la sinagoga, para que se den cuenta cómo ellos, cómo ellos siguen directamente esos pasos de los profetas en cuanto a su ideología que ellos tienen del reino de Dios en la tierra. La oración dice así: por tanto esperamos en ti, oh Señor Dios nuestro, para que pronto podamos contemplar la gloria de tu poder cuando elimines las abominaciones de la tierra y los ídolos sean completamente destruidos, cuando el mundo sea perfeccionado bajo el reino del Todopoderoso y todos los hijos de la carne invoquen tu nombre. Los hijos de la carne invoquen tu nombre, cuando conviertas hacia ti todos los malvados de la tierra. En la carne los van a convertir. Que todos los habitantes del mundo perciban y sepan que ante ti toda rodilla debe doblarse, te van a hacer doblarte ante ellos, toda lengua debe jurar ante ti, oh Señor Dios nuestro, que se inclinen y caigan, una mente de destrucción, y que a tu glorioso nombre rindan honor, que todos acepten el yugo de tu reino y que reines sobre ellos pronto y por los siglos de los siglos, porque tuyo es el reino y reinarás en gloria por toda la eternidad, como está escrito en tu ley. El Señor reinará por los siglos de los siglos. Y se dice: y el Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día el Señor será uno y su nombre uno. Esta es la oración que ellos citan todos los días, 3 veces en la sinagoga. Ya Trump, el presidente de aquí de los Estados Unidos, programó que hay que celebrar el Shabbat aquí en los Estados Unidos. No sé si es ahora en mayo 15, qué día era. Hay que celebrar eso. Se lo estoy diciendo para que usted vea cómo todo esto se está dando delante de nuestros ojos. Y mientras los líderes congregacionales andan peleando unos con otros, que quién fue le dio el diezmo y no se lo dio, quién falta y quién viene al culto. Esto está pasando en la misma cara de ellos y no hacen nada. Son unos irresponsables. Al orar por el reino y el gobierno de la casa de David ideal, simplemente articulamos nuestras esperanzas de que la nueva era llegará, en la que la maldad habrá desaparecido de la tierra y la justicia, como se simboliza en el reino de Dios, reinará de allí en adelante entre los hombres. El reino de Dios, en otras palabras, se realizará a través del gobierno de la casa ideal de David. Y ahorita vamos a hablar de David, porque hay algo que aquí ellos no te van a decir.
porque ellos quieren hacerle un trono también. No solamente la construcción de un templo, de un tercer templo de piedra, sino también que hay escondido detrás esto de la construcción de un trono. Le van a llamar el trono ideal de David. Le van a llamar la casa ideal de David. Y le van a hacer un trono. Quieren hacerse. Es este David ideal y justo el que precedirá cada reunión de los justos y rectos. Así, cuando se establezca el asiento eterno de la casa de David, todo el mundo de la nueva era será feliz y lo aclamará en consecuencia. Ojo con esto, vamos a las Escrituras, vamos a ver qué nos dice a nosotros el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 29. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, acerca del trono de David. Porque si Cristo está reinando y Él era ese hijo que heredaría el trono y ya lo heredó, se cumplió en Cristo. ¿De qué esta gente están hablando? Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 2, y vamos a comenzarlo desde el versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 36, y vamos a ver en el primer sermón de Pedro, qué Pedro le dice a esa audiencia que era de la casa de Israel en respecto al trono de David. Y dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días. Eran los días que ellos estaban viviendo, los últimos días del antiguo pacto. Por eso se utiliza como un modernismo esos últimos días, porque eran vinculados al antiguo pacto que ya estaba pronto a desaparecer, porque entraría en vigencia el nuevo pacto del que habló Jeremías 31, del 31 al 34. Y el apóstol Pedro le dice: y sucederá en los últimos días, dice Dios, lleno del Espíritu Santo, no como esta gente hoy, que dicen que están llenos del Espíritu Santo y lo que te andan hablando es pamplina y pura paja. Pablo, cuando dijo lo que dice Dios, era lo que de verdad Dios le dijo, no lo que muchos hoy andan diciendo que supuestamente Dios le dijo, y no se saben qué tipo de Dios fue el que se lo dijo, porque parecen politeístas. Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y mis siervas, y sobre mis siervas,
Derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vosotros, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado. Para el que no creen en la doctrina de la predestinación, por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo dominio de ella, porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pedro está hablando en su momento, en su presente, de aquellos días que estaba hablando de estas palabras, aquella audiencia que tenía delante de él. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro. David miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ellos lo vieron, fueron testigos oculares de su resurrección. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, se ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no ascendió a los cielos, por el mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Muchos no lo creen porque se creen que aquel mismo día lo iba a hacer. Pero la palabra dice hasta que ponga. O sea, es un procedimiento que se va dando de forma progresiva hasta que alcance el cumplimiento y la obra terminada de él. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muchos no creen que Cristo reina porque se cree que el mismo día, en un periodo de 24 horas, era que Cristo iba a poner todo por estrado de sus pies. Y como ellos ven maldad, crimen, muerte, vicio, pecado y todas estas cosas, ellos piensan y se creen dentro de su mente, en su mundillo, que Dios no reina por esa razón, porque no entienden ni saben hacer una hermenéutica correcta y honesta de lo que dice el texto. Que el texto no dice y puso, dice hasta que ponga. Es algo que se va a dar de forma progresiva hasta que haya su cumplimiento por completo. Y se va a ir viendo poco a poco hasta que se cumpla, hasta que llegue el fin de ese milenio.
Y ahí Él terminará la obra. ¿De cuándo acá no se ha cumplido nada de lo que Él habló? En el tiempo antiguo y en el pasado. Todo se cumplió. Todo, palabra por palabra. Y no podemos dudar que estas que están pendientes también se cumplirán. No podemos negar el reinado de nuestro Señor Jesucristo y nuestro verdadero Rey Mesías, que reina y reinará por los siglos de los siglos. Le gusta a quien no le guste. Está sentado a la diestra del poder de Dios y pondrá todo bajo sus pies en el momento que Él quiera. Le gusta a quien no le guste. Y se lo está diciendo Pedro a la audiencia inmediata que él tenía delante de él, que todos eran judíos. Se lo está diciendo a la casa de Israel, porque la salvación primeramente era para los judíos, y luego el misterio se le sería revelado también a los gentiles, que también participarían de la misma salvación, para ser parte del mismo cuerpo. Romanos 15 habla del cumplimiento acerca de los gentiles, y cita a Isaías, cita a Jeremías, cita a los salmos, cita a los profetas, a los gentiles, a los romanos, en la carta a Roma, Romanos 15. La audiencia inmediata frente a Pedro eran los judíos, los primeros en recibir el evangelio. ¿Cómo ahora? ¿Por qué el dispensacionalismo niega eso? Y ellos piensan que va a ser el Israel del Estado moderno que se estableció en el 1948. Un pedazo de tierra, no gente, un pedazo de tierra. Ese pedazo de tierra es el que Dios va a tener un propósito con esa materia de elementos de la tierra y el polvo. Dios viene a establecer un reino terrenal, donde las promesas se las va a cumplir al sistema topográfico del arqueológico, no a la humanidad. El dispensacionalismo es un error. Le gusta a quien no le guste. Como si el evangelio llegó a la casa de Israel en el tiempo de Pedro, hoy en día el dispensacionalismo dice que llegó a nosotros, pero que todavía Dios tiene un propósito y el evangelio tiene que llegar ahí, a esos que están ahí en el Israel del 1948, que por eso están así, porque están endurecidos, hermanos, y por eso no han recibido el evangelio, pero es que ya lo recibieron en el tiempo de Pedro. Yo quisiera saber qué demonio de Biblia leen muchos aquí. ¿Cómo es posible que si ya el evangelio les llegó a ellos en su tiempo y después le llegó a los gentiles, ahora se contradiga el propósito, el plan divino de Dios, que después que nos llegue el evangelio a nosotros, somos el puente para que entonces llegue a ellos, como si Dios estuviera jugando papa caliente con el propósito del plan divino de Dios? Por eso el dispensacionalismo fracasa en sus 7 dispensaciones. Y según el dispensacionalismo, esta última es la última dispensación de ellos, y en esta sí se va a cumplir. También le fracasó porque no tiene coherencia lo que se plantea el propósito del dispensacionalismo. Aunque hay varios variantes de dispensacionalismo. ¿Cómo puede ser posible que si el evangelio le llegó a ellos primero y los que creyeron recibieron? No todos. Por eso es que Pablo aclara en Romanos 9, 6 al 7 y le dice muy bien claro que él también pertenecía a ellos. Pablo recibió el evangelio, él está testificando de él.
que era parte de esa casa de Israel, de las 12 tribus. Es más, dice y especifica a qué tribu pertenecía, a la tribu de Benjamín. Pero también aclara y dice que no todos los de Israel son verdaderos israelitas, no todos los que descienden son verdaderos israelitas. O sea, se conocían por los que creían, no por los incrédulos. Era un pequeño grupo de Israel de en medio de todo el Israel, los que se consideraban como el Israel de Dios. Y después Pablo, después que recibe el Evangelio, es que él le anuncia, porque se le es revelado por el Espíritu Santo que también los gentiles venían a participar, y Pablo va y evangeliza a los gentiles. Mientras también a través del mensaje de Pablo judíos se seguían convirtiendo. ¿Cómo es posible que después de 2000 años necesite un Estado moderno escuchar el Evangelio? Por eso yo no soy dispensacionalista. Continúo con la lectura del libro para acabar, porque esa casa ideal significará, por eso es que lo que ellos están haciendo, lo están haciendo en la carne, no tiene que ver nada con lo que Dios estableció y lo que ya se cumplió de parte de Dios. Y como Pedro habla claramente del cumplimiento del trono de David, que eso ya se cumplió. Si tenemos la escritura que lo confirma y testifica, ¿por qué están enseñando otra cosa? Negando el Evangelio, negando la escritura, negando el cumplimiento de las profecías, negando el reinado de Cristo. Eso lo hace el espíritu de anticristo. El que no cree en el Hijo tampoco puede creer al Padre. Ese tiene el espíritu anticristo, dice Juan. El que niega, tengan cuidado, qué espíritu es el que los hace danzar y hablar glosolarias y sacudirse con violencia en los cultos, en sus cultos. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Que no sea el espíritu de error y el espíritu anticristo que se manifiesta en medio de muchos. Y están también siendo engañados. Por eso esta gente, estos judíos rabínicos están mintiendo con ese plan de hacer un reino. Ellos quieren hacer uno terrenal para que se siente allí alguien, aunque sea o no sea judío. Por eso es que muchos tampoco creen que la profecía que Daniel habló, Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, donde se hará un pacto con aquel Mesías, con aquel libertador, con aquel príncipe, aquel Mesías príncipe. Ellos niegan lo que el texto dice y ahí ellos cambian la escritura y le ponen un anticristo, que van a hacer un pacto con un anticristo judío. ¿De dónde sale eso? Sale de aquí. Cómo ellos distorsionaron las profecías para hacer sus propias profecías. Por eso quieren hacer un trono terrenal también. Continuamos. Porque esa casa ideal significará un mundo unido como en la Torre de Babel, en rebelión contra Dios, por un propósito importante, a saber, que en las palabras de Sofonías, todos pueden invocar el nombre del Señor para servirle con un solo consentimiento. Sin duda, Jonaán pensó en ese reino ideal en la tierra cuando dijo que todos deberían hacer un esfuerzo por conocer personalmente a un rey, ya sea judío
o no judíos en la era actual. Ellos quieren poner a toda fuerza un rey allí, para que cuando llegue la era ideal, uno esté en posición, la era que ellos mismos están creando, a reconocer la diferencia de apreciar a los líderes del nuevo orden, o mejor dicho, del nuevo orden mundial que ellos están creando. El reino de la casa de David simbolizará así la nueva era ideal de justicia y rectitud que prevalece en todo el mundo, la fuente de su nueva vida y cuyas bendiciones vendrán de Sion. Una descripción exaltada del gobernante ideal de la casa de David en la era ideal y que concuerda en la mayoría de los puntos con la ideología rabínica. Por eso están metiendo las raíces hebreas, el judaísmo, llevando a la gente otra vez a judaizarse. Y allá andan bien contentos con los chofares, con los talí. Mira, hermano, yo todavía tengo aquí en la casa un talí y un chofar, porque yo veía eso interesante, desconocía, estaba ignorante del tema, pero cuando empecé a buscar información y Dios me empezó a abrir los ojos y a meterme en la escritura, me di cuenta de que todo eso no tiene que ver con el verdadero cristianismo, la sana doctrina y el plan divino de Dios para nosotros los cristianos. Son doctrinas que están metiendo para llevar a la gente al judaísmo y para que se cumpla este plan que ellos quieren manifestar lo más pronto posible, a prisa, en el mundo, utilizando a Jerusalén como capital, levantando un tercer templo de piedra allí para hacer sacrificios de animales y hacerle un trono a un rey, sea judío o no judío, para que los gobierne a todos, a todo el mundo entero, para que todo el mundo se someta a lo que ese hombre diga. Agarré, tiré el talí para un lado, el chofar para otro lado, ahí los tengo. Es más, mira, y se los voy a mostrar para que vean que yo no hablo mentira. Aquí lo tengo. Tengo aquí el talí, tengo un chofar. Esto es lo que están introduciendo para corromper el cuerpo de Cristo hoy en día. Eso es lo que están introduciendo. Elementos del judaísmo para llevar a las personas a judaizarse, al corte de prepucios, a guardar el sábado, a los diezmos, a otra vez a toda esa serie de elementos y requisitos que se le demandaba o se le exigía a todos aquellos de la ley mosaica que vivían bajo el antiguo pacto. Ya nosotros no nos sujetamos a ese pacto. Nosotros no vivimos más por un pacto antiguo. Por eso, más de 2000 años sin templo en Jerusalén. Porque ahora Cristo es el templo de la iglesia. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, tanto compuesto de judíos creyentes y gentiles y de toda raza, lengua y nación. Somos parte de ese cuerpo, que nos convertimos en templo del Espíritu Santo, donde Dios habita, no un templo de piedra allá en el Medio Oriente. El reino de la casa de David simbolizará así la nueva era ideal de justicia y rectitud que prevalece en todo el mundo, la fuente de su nueva vida y cuyas bendiciones vendrán de Sion, de la religión que quiere gobernar el mundo, el sionismo. Una descripción exaltada del gobernante ideal de la casa de David en la era ideal y que concuerda en la mayoría de los puntos con la ideología rabínica. Pues obvio, si ellos mismos son la cabeza de todo este plan. Se da en el libro de los Salmos de Salomón y reunirá, por eso tienen la estrella de Renfán,
o la estrella hexagonal, y reunirá a un pueblo santo, al cual guiará en justicia, y no permitirá que la injusticia se aloje más en medio de ellos, porque los conocerá que todos son hijos de su Dios, juzgará a los pueblos y a las naciones con la sabiduría de su justicia, y glorificará al Señor en un lugar visible de toda la tierra, de modo que las naciones vendrán de los confines de la tierra para ver su gloria allí en el Medio Oriente. Ese va a ser el futuro glorioso de Dios para ellos, allí. Y para los que creen igual que ellos también. Porque no confiará en caballos, jinetes ni arco, ni acumulará oro ni plata para la guerra. Bendecirá al pueblo del Señor con sabiduría y alegría, y él mismo estará limpio de pecado para gobernar a un gran pueblo. Su esperanza estará en el Señor. ¿Quién podrá entonces prevalecer contra él? Será poderoso en sus obras y fuerte en el temor de Dios. Pastoreará el rebaño del Señor con fidelidad y justicia. En las asambleas juzgará a los pueblos, las tribus de los santificados. Benditos sean los que estén en aquellos días. Yo no necesito estar en aquellos días allí, ni ninguno de mi familia, ni tampoco ninguno de los hermanos en la fe necesitamos estar allí para 3 pepinos. Los ancianos de las comunidades locales que dirigirán al pueblo justo también serán conocidos por su amabilidad y compasión hacia todos sus semejantes. Además, cuando los rabinos hablan del reino de Dios en la tierra, se refieren al gobierno de Dios en la era ideal venidera, cuando Dios será reconocido como el Señor del universo, no solo por Israel, sino por todos los miembros de la raza humana. El nuevo reino se regirá así por la ley del amor y el autosacrificio mutuo. El pueblo reconocerá entonces al Señor, en palabras de Isaías, como su juez, legislador y rey. Los ríos, las montañas y los árboles expresarán su alegría y gozo cuando el Señor establezca su reino en la tierra, me imagino. De modo que sea reconocido universalmente como el juez y rey del mundo. Otra profecía de Isaías se cumplirá entonces a saber, y solo el Señor será exaltado en ese día. ¿En qué día? Dios será entonces revestido de gloria y majestad, porque el Santo mostrará entonces su gloria a todas las criaturas del mundo. Además, Dios será reconocido entonces como protector de la morada. ¿Protector de qué? De un pedazo de tierra allí. Y el hogar de cada individuo. El Señor será universalmente conocido como el bueno, quien otorga solo bondad y verdadera felicidad al mundo. Isaías habló de ese periodo cuando dijo, lo de Isaías ya se cumplió, y de lo cual desde antiguo no han oído, ni percibido con oídos, ni ojo ha visto un Dios fuera de ti, que actúe para quien espera en él. Así como en el pasado la divina presencia de Dios habitó en Jerusalén, así en la tierra, en la era ideal venidera, la divina presencia llenará el mundo entero de un extremo a otro. Las oraciones para el año nuevo judío expresan admirable la ideología profética rabínica del reino en la tierra. Esa es la guerra ideológica que hay, que quieren cambiarte la forma de pensar, de cómo la Escritura te enseña las cosas, para que las veas y creas en las que ellos te quieren imponer a ti. Para que tú creas que la verdad es como ellos dicen, porque ellos son judíos, rabínicos y quién sabe qué por ahí para abajo. Entonces, juntos también verán y se alegrarán, y los rectos se regocijarán, y los piadosos se regocijarán triunfalmente, mientras que la iniquidad cerrará su boca y toda maldad será completamente consumida como humo, cuando hagas desaparecer de la tierra el dominio de la arrogancia, y van a querer exterminar con toda la humanidad, porque para ellos eso es lo que ellos quieren hacer. Y tú, oh Señor, reinarás tú solo sobre todas tus obras en el monte Sión, la morada de tu gloria, y en Jerusalén. Por eso muchos creen
que la profecía del Monte de los Olivos, que habla Zacarías 14:4, estos dispensacionalistas, que muchos de ellos son arrogantes y religiosos, niegan el cumplimiento de ella cuando haya cumplimiento claro y explícito en Mateo 24, que fue cuando Cristo puso los pies para anunciar el juicio y anunciar la salvación para los que creyeron. Para ellos tiene que ser ahí, en el monte de Sion, ahí, por todas las generaciones. El Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sion, por todas las generaciones. Dios nuestro y Dios de nuestros padres, reina en tu gloria sobre todo el universo, y sé exaltado sobre toda la tierra en tu honor, y brilla en el esplendor y en la excelencia de tu poder sobre todos los habitantes de tu mundo, según ellos, para que, como que ellos quieren forzar a que Dios haga lo que ellos le están diciendo con esos deseos. Y todo lo creado entenderá que tú lo creaste. Quieren convencer a Dios de eso ellos, dentro de su mente. Y todo lo que tenga aliento en su nariz dirá: el Señor Dios de Israel es Rey, y su dominio domina sobre todo. El mismo pensamiento se expresa en la oración del Kadish, que recitan los dolientes en el entierro de su pariente, que su gran nombre sea magnificado y santificado en el mundo que se ha de crear de nuevo, donde reconstruirá la ciudad de Jerusalén y establecerá su templo en medio de ella, como que en un tiempo van a resucitar y van a aparecerse allí, así como si los lanzaran en paracaídas allí resucitados también. De verdad es una mente enfermiza. Ni los ateos llegan a tanto. Y desarraigará todo culto ajeno de la tierra y restaurará el culto a Dios verdadero. Oh, que el santo bendito sea, reine en su soberanía y gloria durante tu vida y durante la vida de toda la casa de Israel, pronto y en un tiempo cercano. ¿Cuántos se quieren quedar esperando eso? Yo no. Mi perspectiva y la esperanza que Dios nos prometió a nosotros, a la iglesia, es mucho mejor. Y no es un reino terrenal. Y no tenemos que ir allí a matar animales ni sacrificar animales en un futuro, ni haber un individuo sentado en un trono haciéndose pasar como que se está cumpliendo la promesa del rey David. Nada de eso. Espero que se hayan gozado con lo que he compartido, que les sea de mucha bendición, que se lo hayan disfrutado. Saludos, espero que tengan una excelente noche y pronto seguiremos por aquí compartiendo varios videos más que tengo por aquí pendientes acerca de las escrituras, pero era necesario hablar del contenido de este libro porque es algo muy interesante y yo creo que es necesario y que nadie lo debe de pasar por alto, se debe de considerar para estar atentos a todos estos cambios que están surgiendo muy rápido y estar apercibidos. Cuando el atalaya hablaba, el pueblo tomaba sus medidas, así que si yo teniendo aquí una verdad y no la comparto, yo creo que sería muy responsable delante de Dios al no haber compartido esto. Así que mi compromiso es con Dios, no con los hombres. Que Dios les bendiga grandemente, que tengan una excelente noche, que la paz, la gracia y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, y les doy gracias a los que se han estado suscribiendo a el canal y que puedan seguir compartiendo con otros esta bendición. Así que Dios les bendiga y hacia adelante en el Señor siempre.